Buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos con lo que ha sido la Semana de la Ciencia hasta el momento, por ahí vienen los estudiantes. Chicos, si pueden tener la asistencia, los que están entrando ahora. En la tarde de hoy, que es nuestro tercer día de la Semana de las Ciencias, tenemos una charla un poco de lo que es la historia de la energía nuclear en Puerto Rico. Va a estar a cargo de la doctora Cristina Maldonado, que sus estudios doctorales son en este tema. Y tenemos también de invitados a dos estudiantes que vienen desde la UPR de Mayagüez, de la American Nuclear Society, capítulo del recinto UPR de Mayagüez. Así que llegaron hasta aquí, ¿verdad? Le damos las gracias por ese viajecito, por decir presente en lo que es nuestra Semana de las Ciencias. No hay mucho más que decirles, así que los dejo aquí con los recursos. Gracias, Sara. Buenas tardes a todos y todas, gracias por estar aquí. Le estaba comentando a los estudiantes, a Desiree y a Caleb, que son los que vienen de allá de Mayagüez, que es una charla estilo conversatorio, así que si surgen dudas, cuestionamientos, inquietudes, ¿verdad? Esto es abierto, es un poco más relax. No quiero que parezca una clase, pero sí que todos participen. Como dijo mi compañera Sara, soy la doctora Cristina Maldonado, voy a hablar un poquito de mí para que conozcan el contexto de mi investigación. Yo soy egresada también del Colegio de Mayagüez, como le decimos allá. Tengo un bachillerato en Historia, la maestría y el doctorado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, también en Historia Rural. Así que mi investigación en particular es la primera de este campo, ¿verdad? Un poco transdisciplinariamente, como nos enseñó la doctora Gracia, es decir, transdisciplinariamente. Porque lo que analizo y busco desde un contexto histórico, cómo trabajábamos la ciencia en dicho contexto histórico. Ese contexto histórico es la década de los 60. Así que luego mis compañeros Caleb y Desiree van a hablar qué es lo que está pasando ahora mismo con la energía nuclear. Así que antes de entrar de lleno a la presentación, tengo que decir que la energía nuclear se considera una energía renovable. Actualmente sigue siendo la más barata en el mercado. Creo que hoy lo que estamos pagando en Luma es 20 o 25 centavos el kilovatio. Por la solar estamos pagando 12 y 40, 10 centavos. Y quiero comenzar con algo que me tocó el pasado lunes. Fui a un restaurante a comer y me dieron ese pique. El pique se llama Bones Radioactive. Así que es como un tipo de pique nuclear. Y la gente, los turistas en Rincón, ven eso y ¡wow! Y hacen su comida nuclear. Pero nada, me fue jocoso, así que la incluí ahí. Así que vamos a ver, ¿cuántos de ustedes saben que aquí en Puerto Rico hubo una planta nuclear? ¿Verdad? Y los que hemos ido a Rincón, que es mi pueblo, soy yo, por eso es que comienzo a trabajar con esto. Cuando vamos al faro, cuando vamos a algún contest de surfing, vamos a ver y vemos ese domo, este domito, sabor ahí, ¿qué es eso? Pues miren, eso fue una planta nuclear y sí llegó a funcionar en la época de los 60. Se le llama BONUS, Bowling Nuclear Superheater en inglés. Fue la primera planta nuclear que funcionó con la tecnología de ebullición y agua hirviente. ¿Cómo funciona eso? Todos aquí conocemos la planta de los Simpsons, ¿verdad? Esa planta, ¿se han fijado que tiene como una chimenea? Bonus no. Voy a presentar aquí otra. Este es bonus. Aquí no vemos chimenea, este es el cantito de lo que tenía. Después le voy a hacer la historia. Ay, se me olvidó esto. ¿Qué pasa? La de los Simpsons tiene reactor afuera. No está todo en el mismo edificio. Por eso es que tiene estas chimeneas gigantes. Que luego los estudiantes van a hablar que, no sé, que hay algunas con esas chimeneas gigantes funcionando al día de hoy, como la vemos en los Simpsons.
Lo chévere de Bonus es que todo era dentro. El reactor estaba dentro. Tenemos que comprender, miren la chimenea cuando estaba completita. La historia es que en 1968, cuando vino el primer mundial de surfing a Puerto Rico, justamente en Rincón, luego trajo una invasión de hippies a Rincón, que vivieron 3 meses allí y no se fueron. Y tuvieron que tumbar la chimenea porque estaban trepando. Eso es una anécdota. ¿Cómo fue? ¿Trepando la chimenea? Sí, todo el mundo lo mira. Así que para conocer, no tengo que hacerlo entero, ¿verdad? Paz y amor. Esta es una de las citas que disfruto mucho y justamente con esa es la que comienzo la tesis. Para conocer la historia del imperialismo, pues también tenemos que conocer la historia de la ciencia. Y la mayoría de ustedes que son del ámbito de la ciencia, tenemos que a veces ir a la historia. Yo sé que leer más de historia a veces es como pesada, difícil, aburrida, pero tenemos que ir a la historia para así comprender lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el futuro. Así que tienen de asignación hacerle más caso a la historia. Entonces, ¿cómo llega esa planta nuclear a Rincón? ¿Y por qué Rincón? ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico? Pues miren, en el 1957, el presidente Eisenhower firma un documento que vamos a llamar Átomos por la Paz. ¿Qué quiere decir ese documento? Es que, miren, ya no vamos a ver las cosas nucleares como efecto de miedo. Porque ¿qué pasó en el 46-47? Las bombas nucleares, la gente empezó a tener miedo, lo que le hemos llamado factor miedo, o el miedo líquido de la Segunda Guerra Mundial o Guerra Fría. Pues Eisenhower dice, no, se acabó el miedo. Ahora las cosas nucleares nos pueden ayudar a hacer cosas buenas, a crear energía, a la salud, a crear experimentos, ciencia para ayudar a la sociedad. Así que ese Átomos por la Paz crea la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, que lo que busca es hacer enlace con diferentes universidades en los Estados Unidos y en sus territorios, y ahí caemos nosotros, Puerto Rico, para experimentar esas cosas buenas que nos van a ayudar en las cosas nucleares. Y Puerto Rico en aquel momento tenía la Universidad de Puerto Rico, que sirvió, ¿verdad?, como parte de ese enlace. Somos territorio de Estados Unidos o colonia, ¿verdad? Y la Universidad de Puerto Rico lo primero que hizo fue educar. Crear un lugar, la mayoría de ustedes se fue o se piensa ir de internado, ¿verdad? Yo espero que aquí se vaya todo el mundo. Señor presidente. Pues la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y recinto de Mayagüez, van a crear el Centro Nuclear de Puerto Rico. Justamente lo que buscaba es que estudiantes de alrededor del mundo vinieran a educarse en ciencias nucleares. ¿Para qué? ¿Para qué venían esa gente a estudiar? Para que regresaran a sus países y lo ejecutaran allá. Así que ese programa de Átomos por la Paz, Puerto Rico, la UPR, ese centro nuclear era la plataforma para crear la educación y investigación. Y déjenme decirle que duró hasta la década del 70, y miren cuántos estudiantes vinieron a ese internado. 3.560 de alrededor del mundo. De África, de España, de Latinoamérica, de todo. Obviamente, de esos 3.560, más de 1.000 fueron puertorriqueños. Así que van a lograr un elemento de investigación. Un elemento bien grande va a ser no solamente la planta nuclear, que se va a hacer en Rincón, y ahí vamos un poquito ahora, sino que se va a desarrollar el proyecto del verde. ¿Alguien ha escuchado eso del proyecto del verde antes? Del yunque. ¿Qué pasa en el yunque? ¿Qué pasó en el yunque? ¿Quiénes han ido al yunque? Yo he ido una vez, pero hay lugares que uno no puede pasar, ¿verdad? Y hay unos árboles medio raros, ¿sabes?
que hay muchos árboles en guerra. Hace como 2 semanas estaba leyendo sobre el proyecto del verde. El proyecto del verde lo que buscaba era irradiar áreas del yunque para identificar el comportamiento de los insectos y de los árboles que habían sido irradiados. Y lo que estaba leyendo hace 2 semanas es de un árbol medio raro que hay allí. Por eso le pregunté a Sara. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, no son muy jóvenes, que decían que venía un extraterrestre al yunque. Y uno no podía pasar a ciertas áreas porque había extraterrestre. Pues no era extraterrestre, era este proyecto. ¿Está bien? Así que sí, ven alguna fruta gritando de algún árbol, no coman, por si acaso. Y Bonus, que fue un proyecto experimental, vuelvo a recapitular que fue la primera planta nuclear por ebullición en el mundo, así que es con fines investigativos. Era para que estos estudiantes que estaban aquí tuvieran un lugar para hacer sus experimentos en energía nuclear. ¿No tienen dónde hacer sus investigaciones? Pues vamos a hacer esa planta. Así que vamos a hacerla en Rincón. Rincón es el pueblo más al oeste de Puerto Rico, justamente en la punta Montiguera. En ese momento, 1960, que comienza la construcción de Bonus, lo que tiene es 8.000 habitantes en mundo. Así que casi era un pueblo fantástico. Actualmente tenemos 15.000, pero tenemos una flotante como de 2.000. Flotante es de las personas que vienen, turistas, vienen y van, se quedan un tiempo, vuelven. Así que mire qué bonito esa línea de tiempo, que me encantan las líneas de tiempo. Vamos a identificar como Átomos por la Paz, que va a crear las colaboraciones felices, también conocidas pues Happy Collaboration, en 1957. En el 58 se crea el Centro Nuclear de Puerto Rico, que es la base para que se ejecute ese proyecto aquí en la isla. En el 60 comienza la construcción de Bonus. Y miren lo que pasa, en 1964 cierra 4 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué cerró? Vamos a ver, ustedes se imaginan que cerró la planta nuclear. La gente estaba brincando lo de No. Esa gente vino después del 70. Fallos de seguridad. ¿Cómo fue allí? Fallos de la seguridad. Falla en la seguridad. Oye, yo no hablo con la seguridad. La energía atómica, al principio yo dije que se considera una de las más baratas, pero cuando le sumamos los elementos de seguridad, como el link no afirma aquí, eso es un mundo. Usted no puede tirar a chimpes de macula a que bregue en la planta nuclear. Usted tiene que tener gente que sepa para dónde va y no se quede dormido como Homero Simpson. Homero se queda dormido en la planta. Y de momento aparecen peces con 3 ojos y todas esas cosas. Aguacate con 3 Exactamente. Aguacate con 3 Aguacate con 3 Pero justamente va a ser una mezcla de factores, de elementos de seguridad. A usted trabajar en cualquier establecimiento nuclear, si sea en una oficina de medicina nuclear, usted necesita un dosímetro. ¿Usted sabe lo que es un dosímetro? Que mide la radiación. Los empleados que trabajaron en la planta nuclear tenían uno estilo bolígrafo. Un bolígrafo ahí, pero se lo ponían aquí. Un bolígrafo, un bolsillito. Y eso iba midiendo la radiación. Todos los miércoles, esos obreros entregaban esos dosímetros al centro nuclear para ver si hay alguna falla. Inclusive tuvimos la oportunidad de ir en febrero. ¿En febrero cómo tuvo la planta o en enero? ¿Septiembre? En septiembre, y cuando abrimos una de las puertas allí, estaban los dosímetros de algunos nuclear. Una cosa bien impresionante, porque uno de ellos específicamente yo lo entrevisté para inglés y su dosímetro estaba allí.
Así que fue una cosa bien, bien impresionante. Sí, tomó ese murió. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a 3 médicos y 2 ya fallecieron. Y ver su dosímetro aquí, escrito a mano, imagínense. Lo dejamos allí, nosotros no sacamos nada. Así que debe seguir allí. Cuando regresemos ahora, pues, vamos a tirarle más fotos por si acaso. Así que hubieron fallas tecnológicas de emergencia. En el informe de incidente hubo un problema que tuvieron que llenar toda la, voy a regresar atrás, todo ese domo se llenaba de agua para enfriar. Un día que hubo un escape con el uranio y por seguridad se llenó completito de agua. Eso está evidenciado. También hay muchas historias locales que cuentan que sí, que hubo un escape, que las vacas se murieron y todo, pero no tenemos constancia si eso ocurrió o no. Pero el informe oficial de cierre dice que fue por que lo que producía en energía no era costo efectivo. Recuerden que esta era una planta experimental. Esto era para que los estudiantes y los científicos fueran allí a hacer sus pruebas. No funcionó, pues vamos a cerrar. Así que ya en 1968 cierra y les comparto esta imagen. Este fue el reactor cuando llegó al puerto de Mayagüez. Miren el tamaño de esa cosa. Y mi papá se acuerda de ese día cuando trajeron el reactor, que no había tráfico, o ningún carro podía pasar de Mayagüez a Rincón. Imagínense si eso chocaba. Ahí en el reactor y cuando. Aquí este mapa no se ve muy bien, porque fue parte de un documento histórico, pero ahí están todas las universidades que fueron parte de esa Happy Collaboration. Con la PAC y la Comisión de Energía Atómica, y aquí estábamos nosotros, los flechas. No llega a ningún lado, pero usted sabe que ahí está, la Universidad de Puerto Rico. ¿Estamos? ¿Duda, pregunta? Mírenle por dentro. Mira el reactor dónde está. Bien sensitivo. Mira el reactor dónde está. No había aire acondicionado, nunca ha tenido aire acondicionado, sino que tenía esta turbina. Y la función de esto, viene el agua de mar, que si usted snorkelea por ahí, va a ver unos tubos que están todavía con cadena. La gente hace 1000 historias de esos tubos. Pero era que alaba el agua del mar, lo subía, enfriaba el reactor y salía ese agua del mar de nuevo al mar. Ese agua nunca tocaba el reactor, ni el uranio, ni nada por el estilo. Simplemente era por fuera, lo enfriaba. Y aquí tenemos a don Modesto Iriarte, el primer puertorriqueño en tener un doctorado en energía nuclear. Fue estudiante del Centro Nuclear de Puerto Rico y luego dirige Bonus. ¿Por qué Rincón? Y con esto terminamos. ¿Qué Rincón y no hemos hablado? ¿Por qué no? ¿Y por qué uno no trabaja? Por los habitantes, la cantidad de habitantes. En 1960, los pueblos con menos habitantes son Vieques, Culebra, Maricao, Rincón y Hormigueros. Culebra y Vieques, miren, están out porque son parte de otro proyecto. Ustedes saben lo que pasó en Vieques y Culebra. ¿Qué más? ¿Por qué no puede ser en Hormigueros ni en Maricao? Porque no hay costa, no hay agua. Miren, no hay agua para enfriar en nuestro reactor, así que miren quién ganó. Vamos, ¿vieron cómo fueron descartando? Pero entonces, ok, los habitantes, pero en cuestión de la muestra, porque usted mencionó que las muestras se recolectaban ¿dónde? Las muestras de los estudiantes trabajaban. En diferentes lugares. Porque Puerto Rico.
Tenemos muestras de lo que son el calzo, de planta, inclusive de animales. Eso fue más por seguridad que se estableció. Sí. Sí, porque está bien lejos, ¿no? Me lo dice que cada 2 semanas yo lejos de casa, pero sí. Dudas, preguntas antes de pasar al futuro de la tecnología. Lo vieron a lo viejo. Cristina, la persona que tú dijiste que fue el primer persona que se especializó, ¿qué ha sido esta persona? Él murió en el 80. ¿Como consecuencia de o muerte natural? Pues tengo que investigar cuál fue la causa de muerte. Todo el estudiante, incluso el museo de Bonus se llama Doctor Modesto Iriarte. Sí. En el 98. Pero no habían dado los permisos hasta que estos chicos se dieron a la tarea y ya el 5 de mayo, ¿verdad? El 5 de mayo. ¿Qué? Sara, ven. Y lo de aquí. Ustedes no lo olvidan. Sí, se lo Ah, porque lo olvidó a Sara. Cualquier cosa no se aprende también. No me he fijado. Lo tenemos aquí también. Ah, pues ponlo ahí, pues no me llegó a decir, ¿eh? Se lo envié por la cuenta de INS. ¿De dónde? El email de ella. Ah, pues olvídate de eso. Sí, yo busqué a No, ahora lo tenemos en casa. Ah, perdón. Después las borro de aquí si quieren. Top secret. ¿Sabes moverlo? Ah, espérate que me abrió en... Dame un momentito rápido. Una conferencia la semana pasada que te digo que es No veo. Sí, bueno, y uno de los temas que se trata este año Mira a ver si... con el departamento. So, fue bien interesante como que cuando lo vi en la semana porque sí, saber un poquito más del tema porque para la agencia como que en estos tiempos la ingeniería nuclear es algo que como que es bien importante porque Deme rapidito. la generación y eso. Así que fue interesante como que esa dedicación del time. Pero la semana pasada y ahora. Vamos a tener que dejarlo. Ah, porque los... Espérate, ya se me... Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Rivera. Soy estudiante
de Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, y actualmente soy la presidenta del capítulo estudiantil de la American Nuclear Society en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Y hoy me acompaña mi amigo Caleb. Mi nombre es Caleb Acevedo, tengo mi quinto año en Ingeniería Química, soy el vicepresidente de la American Nuclear Society. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de lo que sería las ciencias nucleares en Puerto Rico, el presente y qué nos espera entonces en el futuro. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, ¿verdad?, de lo que son las ciencias nucleares y qué áreas tocan. Y después vamos a entonces seguir con lo que sería el presente y terminar con el futuro. Nosotros organizamos esta presentación para hablar un poquito del aspecto académico, del aspecto de producción de energía, que es el más conocido, y la parte de medicina, que es una de las partes más estudiadas en Puerto Rico. Como bien mencionó la doctora Cristina, que en Puerto Rico hubo un reactor nuclear en el área de Rincón y también tuvimos dos reactores nucleares en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ya no están funcionales, pero el campo de ciencias nucleares continúa vivo. Aquí tenemos varias fuentes, ¿verdad?, que nosotros utilizamos para nuestras presentaciones y cada vez que, ¿verdad?, tenemos alguna actividad también hablamos con ellos para que nos den un recurso. Así que, ¿verdad?, le estamos dando estas opciones por si acaso quieren buscar más a detalle, ¿verdad?, esta información que vamos a proveer. Si desean más información, les pedimos que por favor la busquen de recursos confiables, saben buscarse en Facebook, en las redes sociales, hay mucha información incorrecta. Así que lo que son organizaciones gubernamentales internacionales, al igual que la American Nuclear Society, siempre son buenos recursos para contestar sus preguntas. Para comenzar, vamos entonces a hablar de cómo impacta, ¿verdad?, la ciencia nuclear. Como ya conocemos, tenemos la parte de producción de energía, pero el ámbito de ciencia nuclear cubre mucho más que eso. ¿Verdad? Comenzando, la parte que ya sabemos, producción de energía, hablamos del reactor de Rincón. Vamos a ver más adelante que esto es una parte importante para muchos países, tanto europeos como en Norteamérica. Pero bien importante la parte de medicina, porque se utilizan los radioisótopos, se utilizan para hacer muchos de los análisis médicos que se tienen que hacer para, ¿verdad?, hacer pronóstico de enfermedades. Así que, por ejemplo, si tienes algún tipo de CT scan, algún PET scan, un rayo X, se tienen que usar ciertos radioisótopos para poder realizarlo. Por eso es que, ¿verdad?, siempre te ponen la placa de plomo para solamente irradiar esa parte que es de interés. También tenemos lo que sería la radioterapia, que en ese caso, ¿verdad?, estamos hablando de tratamiento de cáncer, puede ser radioterapia o quimioterapia, esas son las dos opciones que tenemos por ahora. Así que, ¿verdad?, la energía nuclear es bien importante para eso. También se estudia lo que sería la radiación natural, que podemos estar expuestos. Más adelante vamos a hablar de una investigación aquí que se está haciendo en Puerto Rico sobre energía radiactiva natural. Pero, ¿verdad?, esto es importante ya que la EPA tiene unos ciertos niveles de radiación que ellos tienen que constantemente medir. Hay ciertas zonas en Estados Unidos que naturalmente son radiactivas y si llegan a un cierto nivel puede ser malo para la salud pública. Adicionalmente, en nuestro día a día encontramos lo que serían los smoke detectors. Estos, ¿verdad?, utilizan elementos radioactivos para detectar si hay CO2 o cualquier otro gas que sea bastante malo para nosotros. Y finalmente, las aplicaciones que son un poquito más futurísticas, que serían lo de Space Exploration, lo podemos ver en los análisis infrarrojos que utiliza NASA para poder medir lo que sería la composición de los planetas, de asteroides o de estrellas que están lejanas. Y finalmente la agricultura se utiliza en GMO se utiliza para poder causar cambios en la estructura genética de la semilla para así acelerar las mutaciones de la planta. La radiación de rayos gamma también se utiliza en la industria médica para esterilizar equipos médicos y también para esterilizar nuestros alimentos muchas veces. Así que nosotros queremos enfatizar que las ciencias nucleares no es solamente energía nuclear, hay muchos aspectos que impactan nuestra vida en el día a día. Así que vamos a hablar un poquito de la parte académica. Aquí para comenzar, ¿verdad?, decirnos cuál es la parte académica. Sí, actualmente en Puerto Rico, si alguien desea estudiar algo relacionado a las ciencias nucleares, hay opciones. Todas son relacionadas a la medicina nuclear, desde lo que es radiología, oncología,
medical imaging, todo lo que tenga que ver con rayos X, pues hay muchísimos programas en diferentes universidades. Estos son solamente algunas de las opciones que hay disponibles. Actualmente no hay opciones fuera de lo que es el campo de la medicina. Todas esas otras ramas que nosotros discutimos, desde la arqueología hasta la ingeniería, realmente no hay muchas opciones actuales. Esta es una de las cositas que nuestra organización está trabajando. Queremos brindarles más oportunidades a nuestros estudiantes para que puedan especializarse en diferentes ramas. Les voy a hablar un poquito de quiénes somos nosotros, que es la American Nuclear Society. ANS, a un nivel nacional, es una organización sin fines de lucro y realmente nosotros solamente queremos embrace o acoger lo que son las ciencias nucleares en nuestra vida diaria. La organización a nivel nacional ayuda con las regulaciones a nivel gubernamental, ya que desean que todo el manejo de materiales radiactivos sea seguro para todo el mundo. Al igual que trabajan muchos proyectos de brindar información a la comunidad, como lo que estamos haciendo ahora mismo. Nosotros somos un capítulo estudiante de la American Nuclear Society. ANS tiene miles de personas a través de todo el mundo. Nosotros somos solamente un pedacito de esta, pero sí somos la primera organización en toda Latinoamérica de la American Nuclear Society. Comenzamos en el 2019 en Mayagüez y hemos crecido significativamente. Actualmente contamos con sobre 200 miembros y continuamos expandiendo todos los años. Nuestro propósito realmente es ayudar a educar a nuestra comunidad y proveer oportunidades educativas para los estudiantes, especialmente los del área de ingeniería, que es nuestra especialidad. Además tenemos un programa hermoso de K12, donde visitamos las escuelas y hacemos experimentos con los niños, ya que creemos que las ciencias nucleares deberían tratarse, al igual que la química, la biología, la física, debería integrarse en la educación desde bastante temprano. Vamos a hablar un poquito también desde el punto de vista investigativo. Especialmente este año tenemos un número mucho mayor de investigaciones relacionadas a las ciencias sociales comparado a lo que veíamos anteriormente, ya que todos los años notamos que el interés está aumentando. Queremos darle un poquito de énfasis a lo que es el laboratorio de dinámica de burbujas en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ellos llevan a cabo investigaciones relacionadas a cómo se comportan los gases dentro de reactores nucleares y cómo estos gases afectan la transferencia de calor y la transferencia de energía. Puede sonar un poco abstracto, pero es sumamente importante para desarrollar reactores que sean más eficientes en el futuro. También tenemos a nuestra profesora consejera de nuestro capítulo estudiantil, la doctora Silvina Canceros. Ella es una profesora de Argentina que vino a Puerto Rico para trabajar en estas investigaciones. Ella ofrece clases en el Departamento de Ingeniería Mecánica y ahora mismo está trabajando con análisis de radón. El radón es un gas radioactivo natural que se encuentra generalmente en el suelo, en áreas geográficas que tienen un suelo poroso, que tienen mucha lluvia o que tienen mucha actividad sísmica. Este gas se libera a la atmósfera. Es un gas bastante pesado, así que permanece cerca del piso y suele acumularse dentro de casas o en parques. Ahora mismo es ley en Estados Unidos que antes de comprar una casa o comprar una propiedad se tienen que hacer análisis de radón para asegurarse de que no haya radiación natural que te pueda afectar. En Puerto Rico eso nunca se ha hecho. Nuestra profesora es la primera persona que está comenzando a llevar a cabo este tipo de estudios para beneficiar a la salud pública. Esta radiación natural puede causar cáncer de pulmón y es sumamente importante que se vaya conociendo. Así que este tipo de proyectos no se hablan en el día a día y son sumamente importantes para cada uno de nosotros. Sí. Nosotros tenemos entonces colaboración con lo que sería el Nuclear Alternative Project. Ellos son un grupo de ingenieros puertorriqueños que trabajaron en la industria de energía nuclear y pues ellos vinieron a Puerto Rico porque ellos querían que el gobierno tomara una segunda mirada a la producción de energía utilizando lo que sería fisión nuclear. Así que ellos lo que hicieron fue que formaron esta organización con el objetivo de poder entonces analizar la viabilidad del uso de reactores nucleares en Puerto Rico.
Si puedes pasar la página. ¿Verdad? Este estudio todavía está en proceso, ya está completado 2/3 del estudio. Sin embargo, como pueden ver en este mapa, estas son las dos regiones que ellos establecen que son las más viables en Puerto Rico. Si comparan, ¿verdad? con Bonus, que estaba en Rincón, las dos regiones que ellos consideran más viables sería lo que sería la área de Seibo y Fajardo y Arecibo, ¿verdad? Que son completamente, ¿verdad?, al otro lado de la isla donde estaba Bonus. Estos estudios son sumamente complejos, ellos toman en consideración factores económicos, factores tecnológicos, al igual que factores geográficos, todo desde huracanes, terremotos, potencial de tsunami, absolutamente todos esos factores ellos los toman en consideración, al igual que los aspectos del equilibrio urbano. En confianza los pueden googlear, Nuclear Alternative Project, ellos tienen toda esa información disponible de forma gratuita en su página web. Así que vamos a hablar entonces, ¿verdad?, lo que se hace ahora en el ámbito de producción de energía nuclear. Esto es un poquito a nivel global y de Estados Unidos. Para comenzar, lo que estamos utilizando es fisión nuclear. Hay dos tipos de formas de hacer energía nuclear, puede ser por fisión y por fusión. La forma más fácil, ¿verdad?, que tenemos ahora es fisión, donde tomamos un átomo pesado como uranio y lo descomponemos a átomos más pequeños. Esa descomposición suelta energía, la cual utilizamos para hacer que agua se vuelva a vapor y mover una turbina. Así que realmente lo que está haciendo el reactor es calentando agua para mover una turbina y generar energía. Sin embargo, también está fusión, la cual vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, cómo funciona, pero esta está ahora mismo siendo estudiada, eso va a ser parte del futuro. Ahora, energía nuclear en Estados Unidos, ¿verdad?, es importante porque produce 1/5 de la energía que ellos utilizan al año. Pero hay países como Francia que producen aún más. Ellos tienen 70% de su producción de electricidad son reactores nucleares. Y, ¿verdad?, como mencionó la profesora antes de nosotros, ella menciona que la energía nuclear es considerada renovable. Y eso es porque ellos no producen ningún tipo de contaminante atmosférico como lo que sería CO2. En comparación, ¿verdad?, a lo que serían los fossil fuels, produce casi nada. Así que estamos viendo que en Estados Unidos se producen 800 billones de kilowatts-hora para la energía, y eso significa que Estados Unidos está ahorrándose 470 millones de toneladas métricas de CO2 que no se están produciendo por estar utilizando estas otras fuentes de energía. Cabe mencionar, ¿verdad?, que esas torres son simplemente para enfriamiento de agua, ¿verdad? Antes de yo empezar a entrar más a detalle de esta área de estudio, yo pensaba que eso era como que está soltando un poquito de CO2 como cualquier otra planta, pero muy bien menos. Por eso es simplemente vapor de agua. Si les gusta decir que son fábricas de vapor. Adicionalmente, ¿verdad?, tenemos que hablar sobre qué tan confiables son estas plantas, ¿verdad? Porque cuando uno ve una planta nuclear, ¿verdad?, piensa en desastres nucleares y piensa que, ¿verdad?, nos va a pasar si ponemos una cerca de nosotros. Es importante recalcar que estas plantas nucleares son construidas para operar 24/7. Sin embargo, nunca se opera a ese nivel. Pero ellos siempre construyen la planta de forma que pueda hacer más de lo que se le pide, con el fin de que, ¿verdad?, evitar esos desastres nucleares. Adicionalmente, como mencionó Desiree, también se hacen estudios de viabilidad del área. Ellos estudian si está cerca de una falla sísmica, ellos estudian, ¿verdad?, qué tipo de estructuras se tienen que colocar en esa área para que el reactor no sea impactado por terremotos. Si el reactor es impactado por el terremoto, ellos tienen entonces medidas de seguridad secundarias para poder enfriar el core y parar el proceso por completo para evitar que haya escape. Esto es un proceso bien complicado que miles de personas tienen que día a día estar monitoreando. Cabe mencionar que la energía nuclear ahora mismo tiene la mayor capacidad de ajustarse a una carga eléctrica del sistema que cambia. Entiéndase, por el día consumimos mucha más energía que por la noche. Y sistemas como por ejemplo solares y de viento, aunque son excelentes porque no producen CO2, no se acoplan bien a esos cambios de consumo. Al igual que pues varía la producción que
que producen de energía con la hora del día, con la cantidad de sol que hay, con la cantidad de viento. Y realmente se recomienda mucho la combinación de lo que es energía solar con energía de viento y lo que es energía nuclear. Para cuando sea de noche y estamos produciendo menos solar porque no hay sol, el reactor nuclear puede producir más y se puede agrupar. Así que realmente son sumamente flexibles. Una planta tradicional en Puerto Rico se tiene que hacer un shutdown donde separar las operaciones, más o menos que cada 3 meses, cada 9 meses, para llevar a cabo mantenimiento. En una planta nuclear, realmente más o menos cada año y medio hasta cada 2 años. Así que operan con una cantidad de tiempo muchísimo mayor. Adicionalmente, ¿verdad? Una de las métricas que siempre utilizan para comparar, ¿verdad?, es el impacto social que tienen. Como pueden ver aquí, tenemos una comparación, ¿verdad?, de cuánta muerte produce cada forma de producción de energía. El más alto, claro, son los fossil fuels, porque producen, ¿verdad?, lo que serían lo que se conoce como smog. Entonces, al ser respirado por, ¿verdad?, la población que está alrededor de la planta, eso lleva entonces a enfermedades que pueden causar la muerte de los individuos. De la misma forma, ¿verdad?, como pueden ver, eso va a ir bajando a través que entramos a lo que sería el área de energía renovable, pero aún así se puede ver que aún las partes de lo que serían las placas solares y los molinos de viento también producen, ¿verdad?, un poquito de impacto no solamente al humano, pero también muerte a los animales, ¿verdad? Porque están las aves que chocan con los molinos y también, ¿verdad?, se ha visto que si tenemos un área donde hay mucha concentración de placas, eso puede quemar a los pájaros mientras van por encima. Estas cifras toman en consideración absolutamente todas las muertes, desde accidentes laborales de personas trabajando en ese ambiente, hasta los impactos que tienen en las comunidades cercanas de las personas que viven cerca. Realmente con las fósiles producen muchísimos casos de cáncer en las comunidades cercanas y es algo que realmente no se habla mucho y se debería hablar por las comunidades, porque es algo sumamente importante. Ya cuando pasamos más bien a las renovables, muchas de esas incidencias de muerte son por accidentes laborales. La industria nuclear tiene unos estándares de seguridad tan altos, realmente son los más altos de todas las industrias energéticas, que por eso pues tienen incidencia de muerte más baja y resulta siendo la más segura para la vida humana, tanto para el empleado como para las personas que viven alrededor. Hay personas que les preocupan, que a lo mejor tendrían miedo de decir yo no me mudaría al lado de una planta nuclear por la radiación. La radiación que usted pueda recibir viviendo justo al lado de una planta nuclear por un año completo es equivalente a la radiación que recibe si se pone un día. Realmente casi cero. Entonces, ¿verdad?, hablando de lo que sería la historia, ¿verdad?, del desarrollo de lo que serían los reactores nucleares, comenzaríamos, ¿verdad?, con la generación 1, que es, ¿verdad?, cuando comienza toda esa parte de desarrollo de energía nuclear. Bonus generación 1. Nos movemos a generación 2, que ahí es cuando se empieza a usar comercialmente por primera vez los reactores. Continuamos, ¿verdad?, con lo que serían generación 3, que son los que se desarrollaron de los 1980, creo. Sí, 1990 a los 2000. La gran mayoría de los reactores nucleares operando a nivel mundial ahora mismo son generación 3. Y nos estamos moviendo entonces a generación 4, que esa es la parte donde estamos ahora, que entonces ahí estarían los Small Modular Reactors, los reactores, ¿cómo se llaman? Los de torio. Los de torio, los de molten sodium, ese tipo de reactor que se está ahora mismo desarrollando para uso comercial. Así que todos esos reactores de generación 3 van a ser upgraded a generación 4. Cada generación utiliza más medidas de seguridad y utiliza más medidas para aumentar la eficiencia. Cosas tan sencillas como para prevenir los meltdowns. Ahora la energía nuclear realmente viene en unos pellets, son como unas piedritas de metal. Ahora esas piedritas las cubren con cerámica. Y en vez de tener un tanque lleno de bolitas de metal, que si se derriten, se funden y se come el tanque, ese es realmente el peligro. Ahora cada pellet viene cubierto con cerámica. Si llega a la temperatura en la cual se derrite, cada bolita está contenida dentro de la cerámica, no se riega, no se come el tanque, no tenemos un meltdown. Así que todas estas medidas de seguridad van mejorando todos los años.
Y cada día la energía nuclear es más segura que el día anterior. Así que ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que utilizamos actualmente en el área, en el ámbito de medicina, que vamos a hablar también unas compañías que son hechas en Puerto Rico, que ahora mismo están proliferando en Estados Unidos. Así que en hospitales, ¿verdad?, una vista general, como mencioné al principio, la ciencia nuclear se utiliza en lo que serían los S-rays, la radioterapia y otra aplicación que es más nueva, lo que sería laser surgery. Hasta ahora se utiliza más en cirugías con el ojo. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, de una compañía que se hizo en Puerto Rico y ahora mismo, ¿verdad?, tiene otra en Florida, pero se están expandiendo. Las dueñas son mujeres puertorriqueñas, ingenieras graduadas de aquí de Puerto Rico. Sí. Y, ¿verdad?, la compañía lo que busca es producir radioisótopos que se utilizan en PET scans y CT scans. Así que en Estados Unidos ellas encontraron un problema. Y es que este radioisótopo que está aquí, el M199, no es producido en Estados Unidos, es producido en otras partes del mundo. Y el problema que tiene eso es que el transporte del radioisótopo, ¿verdad?, tiene muchas medidas de seguridad, pero el radioisótopo tiene una vida media de 66 horas. Lo que significa que tienes que transportarlo rápido, pero también tienes que asegurarte que todas las medidas de seguridad estén en pie. Así que ellas lo que hicieron fue que crearon esta compañía para producir ese radioisótopo en Estados Unidos para que si hay algún tipo de escasez o algún problema con la distribución, Estados Unidos todavía tenga acceso a ese radioisótopo. Y como menciona aquí, ¿verdad?, si no tenemos eso, no podemos hacer PET scans, no podemos hacer CT scans, y esencialmente vamos a tener un problema en los hospitales porque pues, se nos va a hacer difícil hacer diagnóstico de muchas enfermedades. Este tipo de industria es sumamente importante y a medida que crece nuestro conocimiento de la medicina y surgen más tratamientos y más tecnologías para diagnosticar enfermedades como el cáncer, este tipo de compañías cada vez son más importantes. Un poquito del futuro del aspecto académico de las ciencias nucleares en Puerto Rico. Y me gustaría comenzar con algunas de las cositas que está ganando nuestra organización estudiantil en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La Universidad de Puerto Rico, literalmente me lo confirmaron ayer. Finalmente vamos a comenzar a dar clases de ingeniería nuclear, comenzando en agosto del semestre que viene. Nosotros estamos sumamente emocionados, llevamos 4 años empujando este programa. Nos van a traer un experto del Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos que se va a mudar a Puerto Rico para ofrecer estas clases de ingeniería nuclear en la universidad. Y nosotros esperamos que para el año que viene nos aprueben un minor en ingeniería nuclear, para que los estudiantes de física o de cualquier ingeniería del colegio puedan certificarse también como que tienen una especialidad en ingeniería nuclear. Y este es el primer paso para revivir lo que era el Puerto Rico Nuclear Center en los años 60 y los años 70. Así que estamos bien emocionados. Nuestra organización comenzó el Puerto Rico Nuclear History Awareness Program. Este programa oficialmente también comienza a producir en agosto del año que viene, donde nosotros vamos a estar publicando muchísima información de la historia nuclear de Puerto Rico, especialmente toda la información que les comentó la doctora Cristina Maldonado. El proyecto incluye hacer visitas al Museo de Gómez, traer a los estudiantes, traer a la comunidad adentro para que lo vean, para que contesten sus preguntas. Y realmente el propósito es aclarar las dudas y que las personas no estén educadas. No queremos que la gente se deje llevar de rumores, de que el vecino de mi abuelo me dijo. Queremos que la información sea confiable y que venga de recursos confiables, que la gente lo pueda ver, que la gente pueda leer los documentos históricos. Y realmente aclarar mucha información incorrecta que está circulando por ahí. También tenemos una propuesta para traer un simulador de reactor nuclear al colegio, para que nuevamente se puedan retomar las investigaciones que se hacían sobre reactores nucleares sin tener que pasar por el proceso de traer material radioactivo a Puerto Rico. Realmente la computación es un campo fascinante, hacer esas cosas con mucho menos riesgo. En cuanto a las investigaciones, anteriormente les comentamos sobre lo que se está estudiando del radón. Nosotros tenemos la expectativa de que dentro de los próximos 2 a 3 años
se va a continuar estudiando las concentraciones de radón en las casas de las personas a través de toda la isla. Ahora mismo se está enfocando en lo que es el norte de la isla, particularmente el área de Tambo, ya que tiene terreno poroso, mucha lluvia y está cerca de una zona con mucha actividad sísmica. Lamentablemente, los resultados han demostrado que dentro de muchas casas de personas tenemos concentraciones demasiado altas de radón, que pueden causar problemas para la salud pública. Y todavía no hemos determinado si estas altas cantidades de radón se correlacionan con alguna incidencia de cáncer del pulmón. Pero tan pronto esos estudios culminen, tanto la profesora como las organizaciones estaremos publicando esos resultados, porque la comunidad puertorriqueña necesita saberlo. Y esperamos que eventualmente, una vez estas investigaciones culminen, sea ley en Puerto Rico tener que hacerle pruebas a todas las casas antes de comprarlas, antes de venderlas, para que cuando compres una casa y te mudes a un lugar y está lleno de radón que te vaya a dar cáncer. Esto es sumamente importante. ¿Verdad? También tenemos un programa de Public Awareness. Nos gusta entonces hablar con lo que sería el público general de nuestras ideas y lo que queremos traer a la luz, ¿verdad? Así que, como pueden ver aquí, yo creo que a este punto la mayoría de las personas que están aquí han visto la serie de Chernobyl. Y creo que salió otra también de Three Mile Island, algo así. Hay otra más en Netflix, creo que salió, de otro reactor, ¿verdad? Otro meltdown que hubo. Pero cabe mencionar, ¿verdad?, que este tipo de accidentes no solamente son raros, sino que a veces se exagera, ¿verdad?, el impacto que realmente tuvo y las acciones, ¿verdad?, de las personas que se encargan de regularlo y mitigar esos riesgos. ¿Verdad? Un ejemplo que les puedo dar es que, no sé si todos aquí han escuchado, pero en Fukushima, ¿verdad?, también hubo otro accidente nuclear hace unos años, En 2011. cuando pasó el tsunami. Creo que como hace 1 o 2 años se hizo una conferencia de energía nuclear en Fukushima, al lado de donde está el reactor. Específicamente porque ellos querían llevar el mensaje de como que, mira, ya lo contuvimos, ya no hay tanto peligro, podemos volver para atrás. Sí. Realmente los invito a que vean particularmente el documental de Three Mile Island. Les comento que tiene mucha información incorrecta o mucha información que está presentada de una manera que yo entiendo que es bastante deshonesta. Lo vi recientemente, cada 5 minutos dicen it was one of the worst nuclear disasters of the history of the world. Técnicamente, sí, pero realmente nadie murió en Three Mile Island. Three Mile Island se considera el tercer desastre nuclear peor de la historia del mundo. Nadie murió. El segundo, Fukushima. Murió una persona por un ataque cardíaco por el sulfuro. Y el primero, Chernobyl, que es el único desastre nuclear en la historia del mundo que ha causado muertes. Solamente se le achacan cerca de 5.000 muertes a ese desastre. Eso no le quita que sea una tragedia, pero al compararlo con otras industrias que causan más muertes que eso mensualmente, solamente en Estados Unidos, hay que poner en perspectiva que sigue siendo la opción más segura. Así que, ¿verdad?, vamos a hablar del futuro, ¿qué nos espera para el futuro de la energía nuclear? ¿Verdad? Comenzando, tenemos que el Departamento de Energía entonces proyecta que va a haber un aumento en demanda energética. Eso es algo normal para, ¿verdad?, todos los países que mientras van desarrollando, pero tenemos, ¿verdad?, 2 opciones. Vamos a seguir utilizando lo que serían las fuentes no renovables o vamos entonces a movernos a las fuentes que son renovables. Cuando yo comencé en la organización, a mí siempre me gustaba pensar en energía nuclear como una buena fuente de transición, donde estamos reemplazando las fuentes que no son renovables y al mismo tiempo estamos ayudando a mantener esas fuentes renovables que todavía están en desarrollo o que necesitan un poquito de ayuda, como la energía solar, ¿verdad?, como explicó decir anteriormente de noche.
Y creo que utilizar la energía nuclear para tanto ayudar a combatir, ¿verdad?, esa demanda que está aumentando cada año y ayudar también a que se elimine la cantidad de CO2 que estamos produciendo, creo que es una buena opción. Como mencioné, ¿verdad?, lo que sería el petróleo, los gases naturales y el carbón continúan creando CO2 en Estados Unidos. Si no lo saben, Estados Unidos ahora mismo es el país que per cápita crea la mayor cantidad de CO2 y es por su over-reliance en lo que serían los fossil fuels. Países, ¿verdad?, como lo que vendría siendo Francia, tiene una huella per cápita de producción de CO2 muchísimo más baja que Estados Unidos. De las más bajas del mundo. De las más bajas. Considerando, ¿verdad?, que son un país altamente desarrollado, ¿verdad? So, en comparación, estamos bien. Como mencioné, a diferencia de las fuentes no renovables, lo que sería la energía nuclear no produce CO2. Lo que sí produce, que sí se debe comentar, es que los productos son más físicos, como que líquidos, los cuales se contienen y sí se tienen que tratar de cierta forma. Ahora mismo se está trabajando una investigación para ver si son renovables, como que hay formas de reciclar esos químicos, pero pasa que es un poquito costoso, así que todavía eso no se toca. Pero sin embargo, la forma de disponer de ellos es mucho menos impactante al ambiente que lo que vendría siendo los fossil fuels, porque podemos controlar a dónde van. Ok, ahora mismo, ¿verdad?, lo que sería el uranio, que es lo más importante para nuestras plantas nucleares actuales, son un poquito difíciles de conseguir cuando estamos hablando del aspecto ambiental, porque se tienen que minar. Sin embargo, nos estamos transicionando, o los estudios se están transicionando al uso de torio en vez de aluminio, porque torio, de torio en vez de uranio, ya que lo que vendría siendo torio no tiene productos tóxicos, a diferencia de uranio. Así que si nos movemos a torio, primero no tenemos ese problema de que, ¿verdad?, ahora tenemos un producto que no es tóxico, y segundo, tenemos la ventaja de que ese producto no se puede utilizar para otros motivos, ¿verdad?, porque como sabemos el uranio produce plutonio y el plutonio lo usan para bomba. A medida que emergen lo que son los reactores de torio, que son más seguros, más eficientes que los de uranio, va a ir reduciendo la cantidad de reactores nucleares de uranio. No van a desaparecer por completo. Y realmente la mayor preocupación ambiental cuando se trata de los reactores de uranio es precisamente el mining, el obtener ese uranio. Y hay nuevas investigaciones que descubrieron un proceso para sacar el uranio del océano. Cuando usted se mete al agua en la playa, usted se está bañando en uranio. Concentraciones son muy pequeñas, pero en el fondo del océano existen depósitos de uranio, y ese uranio se disuelve en lo que es el agua de mar. Este proceso de filtrar el agua de mar y quedarnos solamente con los más pesados de uranio tiene mucho menos impacto ambiental que lo que es el proceso de mining. Y realmente los precios están bajando rápidamente a medida que se desarrolla la tecnología y se convierte en económicamente viable. Y esperamos en el futuro no solamente movernos a energías más costo efectivas, más eficientes y más seguras, pero también tipos de tecnologías que sean buenas para el medio ambiente, que no causen tantos impactos negativos. Y, ¿verdad?, un último punto ahí. Quiero recordar que en el caso, ¿verdad?, de lo que serían las placas solares, ellos también usan litio. Eso es un problema similar a lo que tendrían las placas solares, de la parte de minar el litio, en este caso minar el uranio. Quiero hablar un poquito de nuclear waste. Estas fotos que ven aquí son los uranium pellets. Así se ve lo que es el combustible nuclear en un reactor típico. Estos pellets son más o menos de una pulgadita de alto, son sumamente pequeños. Solamente un pellet produce más energía que una tonelada de carbón, más energía que 120 galones de petróleo y más energía que 17.000 pies cúbicos de gas natural. Entiéndase, si yo fuera a
durante toda mi vida utilizar exclusivamente energía nuclear, la cantidad de pellets que yo necesitaría para toda mi vida, desde que nací hasta que morí, es más o menos la cantidad para llenar esta botella de agua. Si nosotros seguimos el modelo que utiliza Francia, Francia recicla sobre el 97% de su energía, de su combustible nuclear utilizado. Reciclarlo es un proceso que se conoce desde hace tiempo y únicamente nos hace en Estados Unidos porque históricamente es un poco costoso. Si fuéramos a seguir el modelo de Francia, en toda mi vida nuclear, la única cantidad de nuclear waste que yo estaría produciendo sería equivalente al volumen de esta tabla durante toda mi vida. Así que realmente las preocupaciones que se tienen sobre nuclear waste son válidas, porque esta tablita sí va a ser radioactiva. Pero es más sencillo yo dejar esta tablita de nuclear waste bajo tierra por muchos años, a que ella poco a poco vaya perdiendo esa radiación, lejos de las personas para que no moleste a nadie. Eso es mucho más sencillo a yo lidiar con toneladas y toneladas y toneladas de CO2 en el ambiente, con smog en las ciudades que le causa daño a los pulmones de las personas y con todos estos otros impactos al ambiente que producen esos otros tipos de energía. Hasta energía que consideramos sumamente limpia como la energía solar. Un panel me puede durar de 20 a 30 años. Luego de esos 20 a 30 años yo tengo que descartar ese panel y comprar uno nuevo, porque todavía no existe una tecnología para reciclarlo. Todos esos son materiales, metales y químicos peligrosos para el ambiente que terminan en petróleo. Así que todas las energías tienen lo bueno como tienen lo malo. Es un asunto de estar informado a la hora de tomar una decisión y realmente comparar qué es lo que nosotros queremos para nosotros y qué es lo que queremos para el mundo. Y pues nada, para terminar, ¿verdad? Lo que el Nuclear Alternatives Project, ¿verdad?, quiere o sugiere para Puerto Rico es que se utilice un Small Modular Reactor, ya que estos pueden producir hasta un tercio de lo que produce un reactor normal, pero estos son más seguros ya que son más compactos. La medida, ¿verdad?, el área física que va a ocupar es mucho más pequeña, no tienes que construir una planta gigantesca para ello. Y hemos visto también modelos que hablan sobre resiliencia a huracanes, terremotos y tsunamis después del fuego. Yo creo que sería lo mejor para Puerto Rico, ya que estarían protegidos contra esos tres tipos de desastres naturales que vemos muchas veces. Estos reactores generalmente tienen material radioactivo subterráneo y el radio de explosión, en caso de que haya algún líquido de radiación, es mucho menor a los reactores grandes que estamos hablando menos de 5 kilos. Como mencionamos, ahora mismo nos estamos moviendo a generación 4, la generación 5, lo que se está viendo es que mientras más tiempo estamos, ¿verdad?, investigando, mejorando nuestros diseños, se vuelven más seguros, más eficientes y también tenemos, ¿verdad?, que las áreas en caso de desastre cada vez se mueven más pequeñas. Probablemente Puerto Rico no vea un reactor nuclear en los próximos 10 a 20 años, pero nosotros no queremos que se quiten, que se evalúen como una opción real que nos puede brindar mucho beneficio económico, beneficio ambiental, beneficio a reducir el gasto de la luz, a que la luz no se vaya económico. Es una opción válida que se debe considerar para el bien de la comunidad y no se debe descartar inmediatamente porque no la conocemos. Y pues nada, para finalizar, una nota, ¿verdad?, de los logros que hemos tenido en los últimos años como humanidad. En 2022, por primera vez, científicos estadounidenses lograron recibir más energía de lo que ellos le daban en una fusión nuclear. Así que, ¿verdad?, como mencioné, este es lo que se espera que esté en el futuro. Sí, los reactores de fusión ya serán en el futuro, probablemente de aquí a 20 o 30 años, lo estaremos viendo a nivel comercial. Los reactores de fusión no producen ningún tipo de material radioactivo. Ellos utilizan hidrógeno y producen helio y 4 veces más energía que los reactores de fisión. Es una tecnología nueva que apenas estamos aprendiendo a cómo crear esas reacciones, pero tiene muchísimo potencial para el futuro de la humanidad.
Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? La industria tiene eso dependiendo de combustible que se tenga en la estación. A nivel de radiación muy baja, se pueden almacenar en el warehouse, casi siempre en la misma planta. Y ya de un nivel de radiación un poquito más alto, que exista alguna preocupación para el medio ambiente, se pueden hacer agujeros en suelo de más de 1 milla de profundidad. Y entonces se ponen a una profundidad sumamente lejos de la superficie. Es importante tener en mente que estos son minerales, estos minerales vinieron de la tierra. Y generalmente, cuando uno los devuelve a la tierra, ya a un nivel mucho más abajo de tranquilidad, realmente no le estamos haciendo ningún tipo de daño a la tierra. Yo quería también mencionar que en la Unión Europea, ellos están trabajando en un proyecto para hacer, por decirlo así, un búnker donde todos los países de la Unión Europea depositen cualquier desperdicio nuclear. Así que también se puede trabajar con este tipo de facilidad centralizada, donde entonces se está monitoreando continuamente que ese desperdicio, ¿verdad?, esté seguro y contenido. Actualmente el desperdicio se guarda on-site. La misma planta toma su propio desperdicio, lo procesa y lo guarda dentro de la misma planta. En ningún momento sale, en ningún momento se transporta, eso se queda en el equipo. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un comentario y es que la política juega un rol bien importante en todo esto de la energía. Y nosotros somos una isla y muchas veces no entendemos las relaciones, ¿verdad?, y que existen a través de todo esto y la política que existe a través de todo esto. Esta semana yo leí un reportaje sobre que posiblemente para verano viene una crisis por lo que está pasando en Ucrania con Rusia y los suplidos de uranio, porque Francia y 4 otros países de Europa obtienen su uranio de Rusia. Y como saben, han habido medidas en contra de Rusia y ellos entonces ahora, como se ven en una posición difícil, pues ellos van a aumentar el precio del uranio a esos países. Así que no solamente la gasolina sube de precio, ¿verdad?, y nos afecta el bolsillo porque aumenta la luz, ¿verdad?, nos aumenta la luz. Esto también va a pasar con el uranio, y no es algo que nosotros tenemos aquí, lo buscamos en Calley, lo buscamos en tal lado, que nos va a afectar. O sea, yo creo que sí es una alternativa que se puede mirar, pero también tenemos que tener en consideración que no es algo que tenemos aquí en Puerto Rico y que nos va a pasar lo mismo que nos pasa con la gasolina, que nos pasa con el gas natural, que cuando hay un problema en algún sitio, que desde los top 6, 3 países, Kazajstán, Uzbekistán, Rusia, son los mayores suplidores de uranio. Y 2 de ellos son de la Unión Soviética, que ellos son amigos de Rusia. Así que la disponibilidad de recursos es sumamente importante, no solo para la energía nuclear, para absolutamente todo. Si tú no tienes petróleo, lo tienes que comprar a otro; si no tienes gas natural, lo tienes que comprar a otro. Por eso se está investigando
la extracción de uranio del océano. Muchísimos países tienen acceso al océano y es mucho menos dañino para el medio ambiente y se espera que en algún momento sea más barato que los minas de uranio, donde algunos países tienen, algunos un poquito más difícil poder acceder. Nosotros como isla entonces deberíamos esperar que esa tecnología esté accesible para poder entonces utilizarlo, porque si vamos a sustituir con algo que también es problemático en cuestión de política, pues nos va a pasar lo mismo. Todo eso va a ser bien difícil porque tiene que haber el interés, que es una de las preguntas que yo sé, y también con relación con lo de la política. Primero, en un país como Puerto Rico, que todavía tenemos una disputa política con los Estados Unidos un poco compleja, todo esto pues se agravaría, entonces también con la corrupción que hay en el país, cómo se manejaría todo ese nuevo recurso y todas esas cosas. Y además, lo otro es las limitaciones que existen no tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, porque todavía esto es algo que primero tenemos que convencer a la gente de que algo seguro, como ustedes estaban mencionando. Entonces, este futuro que ustedes estaban mencionando, ¿cuándo ustedes creen que sea algo que se puede ir ejecutando de manera esperada, efectiva, ya por las limitaciones que se han mencionado aquí? ¿Cuál es el timeline que ustedes verían en esto y cuáles son las limitaciones y cuál es el timeline que ustedes verían a Puerto Rico moviéndose en esa dirección? Para este tipo de proyectos a gran escala existen muchas barreras. Existe la barrera tecnológica, existe la barrera política, la barrera económica y la barrera social. Para lo que es la energía nuclear específicamente, la barrera tecnológica en este momento no es un problema muy grande. Nosotros conocemos muchísimo de cómo funciona la fisión, estamos conociendo más de cómo funciona la fisión. En los próximos años continuaremos mejorando tecnología en el resto del tiempo. Y realmente también históricamente para la energía nuclear, las barreras más significativas han sido la social y la política. La política, generalmente porque ya los gobiernos tienen contratos, tienen relaciones con compañías de otros tipos. Esa barrera existe para cualquier industria nueva que esté entrando en el mercado, sea de farmacéutica, como sea de energía, como sea de cualquier sitio. Así que hasta cierto punto eso es algo natural del proceso. Y es una barrera que con mucho trabajo se podría pasar. La social, en mi opinión, es más difícil, porque existe mucha información incorrecta y yo no culpo a la gente que no saben a quién creer. Alguien me dice una cosa, alguien me dice lo correcto, y yo no sé realmente lo correcto. Eso es un problema muy grande que tenemos como sociedad. Al principio yo también estaba súper escéptico, yo decía, eso es peligroso, eso no se puede. Y yo llevo 4 años estudiando, aprendiendo más. Y en los Estados Unidos, hablando con personas, viendo plantas nucleares, verlo con mis propios ojos, no es lo mismo verlo a que te lo diga. Es algo que American Nuclear Society está trabajando a nivel nacional. De Puerto Rico y Estados Unidos, poder tratar de mejorar la opinión pública, pero también poder escuchar a la población, escuchar cuáles son sus preocupaciones, para ver qué podemos hacer para hacerlo sentir mejor, para como quiera proveerles los beneficios del servicio, pero que la gente se sienta segura, que la gente se sienta escuchada, que la gente sea parte de la conversación. En cuanto al timeline, con propósito de Puerto Rico, yo no debería meter la isla en los próximos 20 años. Estas propuestas de NAP son excelentes, la tecnología que tenemos es excelente, pero estos cambios de perspectiva pública son cambios generacionales. La generación de nuestros padres tiene traumas de Chernobyl. Ellos nunca van a ponerse de acuerdo con eso. Nuestra generación puede ser. Y entrante, pues yo tengo mucha esperanza que ya cuando ellos tomen una industria, pues puedan ver los beneficios que conlleva esta tecnología y poder implementarla. Yo creo que está verdad que me va a seguir, no sé si alguien hace una pregunta.
Ustedes hablaron de, había 2 puntos de investigación actuales en Puerto Rico. Entendí que el área pues por lo de la historia de la base y todo eso, pero entonces me da mucha curiosidad en qué área hicimos específicamente, si había una backstory to it, o simplemente pues, ¿verdad? Porque no creería que se escogió Arecibo random, ¿verdad? Eso es un dato sumamente curioso. Aquí en Puerto Rico existían planes de construir un reactor nuclear para propósitos comerciales. Y ese reactor se quería construir en Arecibo. A mí me comentan por recursos no oficiales que el gobierno de Puerto Rico llegó a comprar una planta nuclear y se almacenó una facilidad de la autoridad eléctrica por muchos años, pero el proyecto nunca lo tuvo, realmente nunca la construyeron. Desconozco la razón, posiblemente económica, posiblemente política. Y en ese momento se llevó a cabo una investigación súper grande de viabilidad de diferentes lugares y en ese momento se escogió a decir, yo presumo que sería una combinación de una baja densidad poblacional, del acceso al agua, potencialmente el tipo de terreno y la disponibilidad de un espacio suficientemente grande y con suficiente espacio de las comunidades de personas. So, a decir el nuevo rincón para la energía nuclear. Probablemente. Sí, pero esos estudios se hicieron en los del 70, cuando comenzamos con la crisis del petróleo, de los años Pero aún así 70. hace también sentido porque Arecibo tiene bastante espacio como municipio. Es plano y está prácticamente ahí al lado de la agua. Gracias. Yo quería añadir algo a la parte de política que es curioso. La semana pasada hicimos un webinar con nuestro capítulo y algo que nos mencionó el ingeniero, ¿verdad? Que nos está dando presentación, él estaba hablando sobre las medidas que toman para hacer las plantas a pruebas de terremoto y planes de contingencia. Él nos menciona que la ley que regula todo ese aspecto de seguridad no ha sido modificada desde 2009. Y algo que él estaba hablando era que ellos llevan años desde Fukushima, como no, 2011, pidiendo que se haga una modificación de esa ley para aumentar aún más las regulaciones. Entonces, esa es otra parte de política que podría impactar, porque pues llevan 12 años pidiendo que se aumente la regulación para tener más poder para poder exigir a las plantas que tengan otras medidas de seguridad y todavía no han podido, ¿verdad? hacer un punto. Esa es otra parte de la política que siempre impacta esta área. Sí, eso es bien. Yo no sabía que, obviamente, pues, los proyectos por la energía y eso, pero como que las regulaciones también para entrar al Departamento de Energía de Estados Unidos, eso es como bien. O sea, ellos tienen ahí secretos que ellos no quieren que nadie sepa. So, para mí fue bien impresionante como que ese tema. So, por eso es que sí venir a saber un poquito más de la energía. Esa parte de la apertura y la educación a las personas es bien importante. Uno de los cuentos de los viejitos que yo entrevisté era que en el centro nuclear, que era allá en la UPR de Mayagüez, había pues que no se podía pasar el rótulo. Y la gente empieza, ante la duda, empiezan a desarrollar unos novelones. Los nucleares. Sí, no. Entonces lo que se decía era que lo que se estaba haciendo ahí era una bomba, ¿no? Mire como el no tener acceso. No, yo no puedo pasar porque ahí se está haciendo una bomba nuclear. Así que imagínense todas las historias de la gente, en la planta nuclear de Rincón también, lo que hoy vamos al faro y caminamos, todo eso pues, estaba cerrado. La gente no tenía acceso ni siquiera al faro. Yo siempre he ido, que sé yo había ido, pero nunca sabía que era. Yo decía, ¿y ese ojo qué es ahí? Como que, pero nunca supe, como que nunca busqué y tampoco supe. Así que cuando me lo dijeron a mí fue como que, qué cool. Uno va allí y entonces como que uno no sabe lo que hay por todo. Inclusive la playa se llama todo. Wow. Visitar nuestra página web como parte del Nuclear History Awareness Program, explicando toda la información
Universidad General tenga acceso de manera fácil y gratuita. Así que nosotros estamos pasando el trabajo de buscar información, de entrevistar a la gente, de ir a las bibliotecas, buscar los documentos, digerir la información, tomar las fotos y subirlas para que ustedes puedan tener acceso en su teléfono. ¿Algún otro tipo de pregunta? Este comentario, o sea, el futuro de la energía nuclear, cuando estemos de aquí a 10, 12 años, con todo el desperdicio de las baterías de litio y de las placas solares y viviendo dando, ¿verdad?, todo el dinero que necesitamos definitivamente para la isla, para nuestra crisis energética. Pero se va a estar generando un montón de desperdicio químico, el litio, anyway, también es súper difícil y súper caro para la extracción. De hecho, los verdaderos créditos y como no reciben que es importante estar teniendo estas conversaciones, siguiendo llevando el mensaje de los felicito, porque sí, en algún momento vamos a tener que movernos hacia que la energía realmente más limpia que existe. Así que Fabricarte no, porque no voy a olvidar. Bueno, pues queremos darle las gracias por la excelente presentación que nos dio.